Hola grupo, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien en este día. Es un gusto poderles hablar nuevamente y siguiendo las instrucciones de nuestra universidad. Aquí va el video correspondiente a nuestro tema de lenguaje. Entonces, aquí lo dejo para que lo puedan revisar. Ustedes ya estarán haciendo o ya habrán hecho la lectura del capítulo para llevar a cabo la actividad que tienen que entregar en plataforma, por lo que, pues nuevamente, solamente puntualizaré aquellos aspectos más relevantes de la temática. Como ya se habrán dado cuenta al hacer la lectura y también al hacer la integración de pues, todos los temas que hemos estado viendo a lo largo del curso, el lenguaje es un proceso que involucra a su vez muchos otros procesos cognitivos. Es una función sumamente compleja y que requiere de la participación de todos los demás procesos que ustedes ya vieron tanto en su materia de procesos psicológicos básicos como los que hemos ido revisando en procesos psicológicos superiores. La vida del ser humano da un giro con la aparición del lenguaje estructurado como tal. Y nos dice que son tres los cambios importantes en la estructura cognitiva humana tras la aparición del lenguaje. Uno, que nos permite designar objetos y acontecimientos. Dos, a su vez posibilita la representación de esos objetos concretos, aún en ausencia de esas situaciones o objetos concretos. Y por supuesto es un vehículo para la cultura y el conocimiento. Y sabemos que a través de la comunicación que se deriva del lenguaje, podemos hacer esta transmisión de generación a generación, de cultura a cultura, de grupo a grupo, etcétera. Y vamos a entender el lenguaje como un sistema de códigos que permite designar el entorno, los objetos, el mundo, así como sus acciones, cualidades y relaciones. Ojo, esta es pregunta de examen. Dos son las funciones más relevantes que vamos a tener del lenguaje. No son las únicas, pero sí las más relevantes. Su función comunicativa, obviamente, que nos permite transmitir información, y como vehículo del pensamiento. Hemos hablado en las clases que todos estos procesos que revisamos nos sirven al final o tenemos que verlos en el contexto del estudio de la psicología como elementos que nos van a dar cuenta de cómo está funcionando la persona que yo tengo enfrente en algún momento, independientemente de si es en un contexto laboral, educativo, clínico, social, etcétera, pero a través de observar y de evaluar estas funciones cognitivas yo puedo saber qué es lo que está pasando con la persona. Y el lenguaje es una herramienta sumamente importante. Cuando yo tengo a la persona enfrente y escucho y analizo su discurso, eso ya me está dando cuenta justamente de qué está pasando con su pensamiento, cómo está también ese proceso de pensamiento, e incluso me va a permitir tener algunos elementos indicativos de patología. De ahí la importancia. Bueno, esta parte no es propiamente competencia de nuestra materia, sin embargo, bueno, aquí les dejo algunos puntos. Quizás en sus clases de neuro habrán visto algunos de estos aspectos. Vamos a ver el lenguaje como un conjunto de operaciones, como les decía. ¿Qué necesitamos para que en un momento dado yo pueda llevar a cabo el procesamiento o la producción del lenguaje? Eh, Procesos perceptivos, la percepción como tal, y por supuesto que ya sabemos que está íntimamente ligado a la atención. Procesos de almacenamiento, como la memoria en sus diferentes modalidades. También procesos de codificación, que me permiten hacer esa transformación de los elementos visuales que podemos estar percibiendo y cómo los codifico para darle un significado. Y también procesos motivacionales y emocionales, ¿no? ¿Qué tan motivado? ¿Qué me significa lo que estoy percibiendo o lo que estoy atendiendo en un momento dado? Y como vemos,
pues todos los procesos que hemos estado revisando, que ustedes ya revisaron incluso en la primera parte de esta materia, se conjuntan en este proceso tan complejo como es el lenguaje. El proceso de comprensión del lenguaje, el texto nos lo marca con 3 vías: reconocimiento de palabras, procesamiento sintáctico y procesamiento de significado. Vamos a ir desglosando cada uno de manera breve. El reconocimiento de palabras nos menciona que va en dos procesos: un análisis perceptivo y un procesamiento léxico. El análisis perceptivo tiene que ver con la asociación de esos símbolos, diríamos las letras, esos símbolos, cómo los vamos asociando con nuestro sistema alfabético para saber si pertenecen a nuestro idioma, si es de otro idioma o incluso si corresponde a otro tipo de codificación. Y el procesamiento léxico que nos dice el texto que va en 2 caminos, a través de una ruta léxica y una ruta fonológica. La ruta léxica echa mano de la memoria, de procesos de almacenamiento para poder identificar o para poder llevar a cabo ese reconocimiento. Obviamente tuvimos que haber estado en contacto previamente con la palabra que queremos identificar, pues para poder llegar a ese reconocimiento. Y la ruta fonológica nos dice que transforma las distintas letras de la palabra en sus correspondientes sonidos y a partir de estos poder reconocer la palabra. No necesariamente tuvimos que haber tenido contacto con la palabra previamente. Y también nos dice o nos habla de 4 modelos teóricos para el reconocimiento de las palabras: modelo de Logogen, modelo de búsqueda, modelo de activación y verificación y modelo de procesamiento distribuido en paralelo. Y la lectura nos dice que aquellos que han sido más estudiados y verificados a nivel experimental es el modelo de Logogen y el procesamiento distribuido en paralelo. La otra parte es el procesamiento sintáctico y nos dice que nos permite, por un lado, detectar si hay una ausencia de palabras importantes o si hay faltas de concordancia. Aquí es importante hacer una puntualización. ¿Qué entendemos por sintaxis? La sintaxis es el estudio del orden y la relación de las palabras en una oración. Si recordamos cuando íbamos a la primaria y justamente nos estaban enseñando ese orden que debe llevar una oración para que pueda ser comprensible a quien la va a leer. Recordemos, nos decían, tiene que haber un sujeto, un predicado, una acción, y tiene toda una estructura que obviamente va variando de idioma en idioma, ¿no? En español las oraciones se construyen de una manera y a veces el problema que tenemos cuando estudiamos otro idioma es que esta composición sintáctica es diferente, ¿no? Va quizás antes el predicado, luego el sujeto, y ahí es donde luego tenemos un poco de confusión. Entonces, aquí cuando nos dice procesamiento sintáctico, que nos permite detectar si hay ausencia de alguna palabra, ¿no? Si no tiene sujeto, si a lo mejor el predicado está hasta el final, y que ese orden pueda cambiar, por supuesto, la comprensión que vamos a tener de eso que estamos estudiando, leyendo o diciendo, ¿no? Según sea la presentación. Y que también nos va a permitir detectar faltas de concordancia y estructuras sintácticas incorrectas, por supuesto. Cuando les llegaba a decir en algún momento que el escribir es algo que nos ayuda justamente para darnos cuenta cómo estamos construyendo nuestras oraciones y nuestro discurso, y que cuando leemos y no tiene una estructura correcta, dificulta la comprensión. Y entonces ahí tendríamos que preguntarnos si de esa misma manera nos estamos comunicando a nivel verbal, por ejemplo, si nuestra producción verbal del lenguaje es de esa misma manera.
y eso nos daría cuenta de por qué en ocasiones es tan difícil la comprensión del diálogo que podemos entablar con alguien. Y otra cosa que nos permite revisar el procesamiento sintáctico es la existencia de ambigüedad. Entendiendo la ambigüedad como una falta de claridad o de especificidad de lo que estamos queriendo dar a entender. Bien porque faltan más elementos alrededor, falta contexto que nos ayude a entender de lo que estamos hablando, o bien porque la palabra pueda tener más de un significado, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de palabras que significan lo mismo, perdón, que tienen un diferente significado, que es la misma palabra, y que es más bien el contexto lo que nos ayuda a entender de a qué significado nos estamos refiriendo. Entonces, esto es lo que nos permite el análisis sintáctico. Y el procesamiento semántico. Aquí también cabe hacer una puntualización. La semántica es el estudio del significado de las expresiones lingüísticas como tal, mientras que una se refiere a que la estructura de esa oración o de esa producción del lenguaje sea clara. Aquí ya nos lleva a hacer el análisis del significado. Y entonces nos dice que es en 3 niveles. El análisis de participantes, actores u objetos, el análisis de estados y acciones que se desarrollan y el análisis de las circunstancias en que se desarrollan aquellas. Estos 3 elementos tendrían que ayudarnos ya como tal a terminar ese procesamiento del lenguaje. Y ahora, hasta aquí hemos hablado de comprensión quizás de oraciones o de palabras en concreto. Ya hablar de comprensión de textos hace más compleja la situación, ¿no? Y ustedes lo pueden ver cuántas veces al estar leyendo o incluso al estar en presencia de conferencias largas, por ejemplo, de discursos largos, llega un momento en el que ya no entendimos nada, ya nos perdimos, porque obviamente ahí aumenta el grado de complejidad. Entonces nos dice que para llevar a cabo la comprensión de textos necesitamos forzosamente hay una necesidad del conocimiento del mundo y de su activación. O sea, necesitamos tener elementos contextuales para poder ubicar de qué estamos hablando o qué mensaje es el que se nos está queriendo transmitir. También el uso de inferencias, es decir, vamos ligando elementos y podemos inferir de lo que nos están hablando para al final hacer una integración que me permita tener la mejor comprensión de ese texto. Si nos falta alguno de estos, es ahí donde empezamos a encontrar complicaciones para comprender aquello que estamos leyendo como tal, ¿no? O incluso que estemos escuchando, como les decía en el caso de una conferencia, por ejemplo, ¿no? Aborda otro aspecto la lectura que es la producción del lenguaje y nos dice que a través del estudio de estos elementos pues es como se ha dado cuenta de cómo se lleva a cabo esta producción del lenguaje, ¿no? Nos habla del estudio de los lapsus linguae, de las pausas, de los silencios, los tiempos de reacción y este fenómeno de tener lo que queremos decir en la punta de la lengua. Ahí les sugiero que le echen una revisada al cuadro que viene en el libro, justamente sobre los errores en el habla espontánea. También por ahí vendrán en el examen. Y finalmente nos habla de un proceso de producción del lenguaje que va en 3 niveles, la planificación, la formulación y la articulación. Y nos habla de 2 modelos de producción del lenguaje, el modelo de Level y el modelo conexionista de Dell. Estos ustedes también ya los revisaron y solamente nos da algunas pistas importantes el libro, no profundizaremos más en ese sentido. Muy bien, grupo, pues nos vemos la siguiente. Que estén bien. Hasta luego.